¿Alguna vez te has encontrado orando, pero sintiendo que tus palabras no llegan al techo? ¿Alguna vez te has ido a la cama por la noche intentando descansar, pero tus pensamientos no te dejan descansar? Viejas culpas, recuerdos por los que te has disculpado 1000 veces, pero que aún duelen. Una ansiedad que te aprieta el pecho y te roba el sueño. Rezas, pero no sientes alivio. Crees, pero aún llevas un peso invisible. No se trata solamente de cansancio emocional. Esto es inmundicia espiritual. Es como si tu alma estuviera cubierta de un denso polvo de malos pensamientos, culpa acumulada y ansiedad no resuelta, que te mantiene alejado de la voz de Dios. Lo que muchos cristianos no saben es que la Biblia, de hecho, habla de limpieza espiritual. Y habla directamente. En 2 Corintios 7:1 está escrito: limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, Dios nos llama a una limpieza más profunda, una limpieza del alma, de la mente, de aquello que nadie ve, pero que afecta a todo lo que somos. Y en este video lo vamos a hacer juntos. Entendamos por qué todavía te sientes estancado incluso después de orar. Descubramos los 3 pensamientos más tóxicos que paralizan tu fe y cómo la palabra de Dios te libera de cada uno de ellos. Hablemos de cómo liberarte de la culpa que el enemigo usa para acusarte silenciosamente, incluso después de que Dios ya te haya perdonado. Y lo más importante, te guiaremos capítulo a capítulo en un viaje de liberación interior basado en versículos poderosos, principios espirituales olvidados y prácticas bíblicas que limpian el alma como un río de agua viva. Si sientes que algo está bloqueando tu fe, si sientes que ya no puedes escuchar a Dios con claridad, si tu mente está constantemente agitada, llena de dudas, miedo y culpa, este video es la respuesta por la que has estado orando en silencio. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal de Divina Sabedoria. Aquí no estás solo. Encontrarás dirección, consuelo y respuestas de Dios para los momentos en que nadie más pueda entenderte. Dios habla a quienes buscan y Él te trajo aquí con un propósito. Cuando el alma está sucia, hasta el silencio parece gritar. Hay momentos en que el mayor ruido dentro de nosotros no proviene del exterior, sino del eco de nuestros propios pensamientos. Hay personas que viven en entornos tranquilos, sin mucho ruido, sin confusión a su alrededor. Pero en su interior hay gritos. Gritos de ansiedad, miedo, culpa, pensamientos que se repiten como una tormenta que nunca cesa. Y aún en silencio están exhaustos, se están hundiendo por dentro. Sienten como si su alma estuviera sucia y ya no pueden distinguir entre lo espiritual, lo emocional, lo humano y lo que es opresión del enemigo. Y lo peor es que a menudo nadie se da cuenta. Sonríen en la iglesia, se dan la mano con firmeza, dicen con la boca todo está bien, pero por dentro se ahogan en pensamientos oscuros, paralizados por viejas culpas, consumidos por dudas que ya no saben silenciar. Puede que estés así ahora mismo, y no por falta de fe, sino porque vuestro espíritu clama por vosotros. Limpieza, sí, hermano mío, hermana mía, hay suciedad que no se ve con los ojos. No estamos hablando del pecado en el sentido externo, sino desperdicio espiritual que se acumulan, pensamientos impuros, sentimientos de incompetencia, recuerdos de errores que ya han sido confesados a Dios, pero que el enemigo insiste en volver a frotar en la mente. Estas cosas crean una niebla en el alma, y en esta niebla la oración pierde fuerza, la adoración se convierte en esfuerzo, la palabra de Dios parece lejana, porque el corazón está demasiado pesado para volar hacia el Padre. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja sucios por dentro.
Él nos ha llamado a caminar en novedad de vida, y esa novedad comienza cuando le permitimos que nos limpie por completo. Vea lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que el problema no era solo el pecado en sí, sino la inmundicia que el pecado dejaba en el alma. La culpa, la inestabilidad, la pérdida de la paz interior. Por lo tanto, la limpieza espiritual no es solo un tema agradable de escuchar. Es una necesidad vital para quienes quieren caminar ligeros en la presencia de Dios. ¿Y cómo empieza esta limpieza? Comienza por reconocer que algo anda mal. Eso tiene algo pesado, que hay pensamientos que necesitan ser tratados, emociones que necesitan ser liberadas y culpa que necesita ser enviada de regreso al infierno de donde vino. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Te das cuenta? El texto habla de mente dividida. No se trata solo de acciones equivocadas, sino de pensamientos confusos, de una fe sacudida y de sentimientos confundidos entre lo que es verdad y lo que es una acusación del diablo. Ahí es donde entra el cuidado espiritual. No como una carga, sino como un rescate, como una limpieza que Dios mismo hace con su palabra, su espíritu y su gracia. No se trata de que intentes resolver todo con el poder de tus pensamientos. Se trata de hacer espacio dentro de ti para que Dios entra con su luz, exponer lo que se esconde en las sombras y limpiar con amor lo que aún hoy duele. Pero hay que quererlo. Es necesario permitir, porque Dios no fuerza, Él llama a la puerta. Y hay algo que hay que decir claramente. Los pensamientos que tienes hoy están dando forma a tu futuro espiritual. Lo que crees sobre ti mismo, lo que repites en tu mente, lo que insistes en recordar, aunque ya hayas sido perdonado, todo eso está construyendo una atmósfera dentro de ti. O bien es una atmósfera de fe, o bien es una atmósfera de opresión, o es libertad o es prisión, y quizá hoy te sientes atrapado, no por cadenas visibles, sino por una cadena de pensamientos. Y los pensamientos, cuando no son tratados a la luz de la palabra, se convierten en fortalezas espirituales, muros que nos separan del toque de Dios. Pero hay buenas noticias. Todo lo que fue construido sobre mentiras puede ser destruido por la verdad. Y es por eso que ahora vamos a profundizar en este viaje, porque la liberación de un alma comienza con la renovación de la mente, y la renovación de la mente comienza cuando reconoces qué pensamientos necesitan ser quebrantados por el poder de la palabra. Hablemos de ellos. Vamos juntos, porque hay esperanza. El poder invisible de los pensamientos. La batalla comienza en la mente. Antes de que una persona caiga por fuera, ya se ha derrumbado por dentro. A menudo pensamos que la guerra espiritual se manifiesta solo en ataques externos, en enfermedades repentinas, en puertas que se cierran o en confusiones familiares. Pero la guerra más estratégica del enemigo se desarrolla en un campo mucho más tranquilo, la mente. Ahí es donde planta semillas, pequeños pensamientos, a veces sutiles, pero cargados de veneno. Y si estos pensamientos no se combaten con la verdad de Dios, echan raíces, se convierten en fortalezas y encarcelan a las personas de manera invisible. Echa un vistazo. El enemigo no necesita destruir tu hogar si puede dominar tus pensamientos, porque si él gana ahí, todo lo demás se derrumbará, poco a poco. Y es por esto que tantos cristianos están debilitados hoy en día, no por falta de Biblia, no por falta de iglesia, no por falta de oración, sino por una mente contaminada por mentiras. Mentiras como no eres suficiente,
Dios no te ha perdonado completamente. Nunca cambiarás. Está tardando tanto porque Dios se ha olvidado de ti. Perdiste demasiado tiempo. Ahora se acabó. Estos pensamientos parecen simplemente meditaciones inofensivas, pero llevan sobre sus hombros el peso de la culpa, de la acusación y de la incredulidad. Y Dios quiere liberarte de eso. La palabra de Dios nos enseña que la mente es un campo que necesita ser protegido. En 2 Corintios 10, 4, 5 está escrito: las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Te fijas en el detalle: la batalla espiritual se libra en la mente, y solo aquellos que deciden tomar cada pensamiento y traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. Esta es una acción consciente, no es pasivo, no es automático. Necesitas reconocer cuando un pensamiento no es de Dios, rechazarlo con autoridad espiritual y reemplazarlo con la verdad bíblica. Esta es la guerra espiritual en su forma más profunda. Pero, ¿cómo hacer esto? Comience por observar sus pensamientos más frecuentes. Los que vienen cuando estás solo, cuando estás acostado intentando dormir, cuando no hay nadie más alrededor. ¿Te has estado alimentando con pensamientos que te acercan a Dios o que te alejan? ¿Has creído lo que Dios dice acerca de ti o has escuchado al acusador? En Apocalipsis 12:10, la Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Él acusa día y noche. Lanza flechas mentales, Él revive viejos errores, Él intenta hacerte pensar que Dios se cansa de ti, que no vale la pena volver a intentarlo, que es mejor acostumbrarse al peso que llevas. Pero Dios te llama hoy a una nueva manera de pensar. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Quieres experimentar la voluntad de Dios? Así que empecemos con la mente. Transforma la manera en que interpretas las cosas. Transforma la lente a través de la cual te miras a ti mismo. Convierte lo que te dices a ti mismo en silencio. Porque las palabras tienen poder, pero también lo tienen los pensamientos. Y muchos de nosotros estamos sufriendo porque hemos permitido que el enemigo ocupe un espacio que le pertenece a Dios, nuestra mente. Pero hay esperanza. La buena noticia es que toda fortaleza mental puede ser destruida por la verdad. No importa cuánto tiempo hayas estado pensando de manera equivocada, no importa cuánto se haya convertido en parte de ti, la verdad de Dios tiene el poder de romper viejas cadenas. Así que en lugar de aceptar estos pensamientos como parte de lo que eres, comienza a tratarlos como mentiras que necesitan ser expulsadas. No estás definido por tus pensamientos, estás definido por la palabra de Dios. Y la palabra dice que eres una nueva criatura. La palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Estas son las verdades que deben ocupar tu mente a partir de hoy. Y cuando tu mente comienza a ser lavada con la verdad, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza. La culpa comienza a evaporarse, entra la luz, y lo que era confusión se convierte en claridad. Pero todavía hay un área muy estratégica que el enemigo usa para encarcelar el alma, y es de eso que necesitamos hablar ahora. Porque donde hay ansiedad crónica, hay una mentira que sostiene ese miedo, y comprender esto puede ser el primer paso para romper este ciclo de sufrimiento.
Entremos en esta herida con valentía y fe, porque hay sanación disponible. La angustia que asfixia el alma, cuando el miedo sustituye a la fe, la ansiedad es el grito silencioso de un alma que ha olvidado dónde está su descanso. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, con el corazón pesado, intentando predecirlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo, y sin embargo, algo dentro de ti no se calma? Es como si, aun cuando aparentemente todo está en orden por fuera, por dentro, hubiera algo inquieto, inseguro, en constante alerta. Esto se llama ansiedad espiritual y ha sofocado a muchos hijos e hijas de Dios. La ansiedad es un síntoma, no la raíz. No aparece de la nada. Está alimentado por pensamientos ocultos, creencias erróneas, traumas no tratados y mentiras que se disfrazan de prudencia. Y a menudo, estas mentiras se plantan tan temprano y se repiten tantas veces que pasan desapercibidas como parte de nuestra personalidad. Pero la verdad es que la ansiedad espiritual no es un rasgo de tu temperamento. Ella es una alarma del alma que dice: ¿hay algún área de tu vida donde la confianza en Dios ha sido reemplazada por el miedo? Le pondremos nombre a estas mentiras. Si no hago todo bien, Dios se alejará de mí. Si no soluciono esto ahora, todo saldrá mal. Dios ayuda a los demás, pero conmigo parece ser diferente. Tal vez no soy tan amado por Él. Estos pensamientos tienen un peso enorme, y lo que es peor, cuanto más piensas en ellos, más te distancias de ellos, paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo Dios puede dar. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Pero para experimentar esta paz, primero debes enfrentar la raíz de tu ansiedad. ¿Alguna vez has notado cómo la ansiedad siempre intenta robarte tu presente, te proyecta hacia el futuro? ¿Qué pasaría si esto pasara? Ella revive el pasado. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Ella destruye el ahora. No podrás con esto. Mientras tanto, Dios te llama a la hoy, confiar ahora, para descansar en ese tiempo. Jesús fue muy directo al hablar de esto en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propios problemas. Cada día tiene sus propios problemas. La ansiedad es demasiado futuro. La culpa es un exceso del pasado. Es vivir en el presente, confiando en que Dios tiene el control de todo. Pero sé que es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando la ansiedad se ha convertido en rutina, cuando ya domina el sueño, el apetito, la concentración, cuando el cuerpo reacciona como si hubiera un peligro real, aunque todo esté bien. Por eso necesitamos aprender a descansar espiritualmente. No se trata de no hacer nada, pero hacer todo sobre bases firmes. Dios está conmigo, Él cuida de mí. Puedo respirar en paz. Quizás hoy necesites escuchar esto con fe. Usted no está solo. Dios no te ha abandonado. Esta batalla que estás librando en silencio tiene un propósito, y vuestra fe no será en vano. Cuando confías, aún sin entender, Dios actúa aun cuando no lo veas. Y a veces el mayor milagro no es la respuesta inmediata, sino la paz que sientes incluso antes de que llegue la respuesta. Esta es la paz que viene del Espíritu Santo. No depende de las circunstancias. Es fruto de la certeza: mi Padre cuida de mí, incluso cuando todo está oscuro. Pero hay algo que a menudo impide que esta paz se manifieste: culpa. Ese sentimiento de que no mereces descanso, que no puedes ser perdonado, que no estás a la altura de la gracia de Dios. Y eso es de lo que necesitamos hablar ahora.
porque la culpa espiritual, cuando no se trata, encarcela incluso a los hijos más sinceros de Dios. Y la liberación comienza cuando entiendes lo que realmente significa ser perdonado. Las raíces invisibles del cansancio del alma. ¿Alguna vez has sentido cansancio que no es físico? Un peso que ni siquiera el sueño puede aliviar, un vacío que ni siquiera la alegría de los demás puede llenar. Hay algo mucho más profundo detrás de esto. Hay un agotamiento espiritual que grita en el silencio del alma, y muchos no saben de dónde viene ni cómo liberarse. En este capítulo tocaremos un punto sensible pero transformador, las raíces invisibles del cansancio del alma, y cómo necesitan ser arrancadas con la luz de la palabra. Hay un tipo de suciedad espiritual que no se acumula de la noche a la mañana. Poco a poco se instala, un pensamiento sin resolver, una herida que no ha sido tratada, un pecado oculto que nadie más ve, pero que llevas en silencio. Y cuanto más lo ignoras, más aumenta el peso. Es como llevar sacos de arena invisibles sobre los hombros del alma. Y cuando intentas orar, adorar o incluso escuchar la voz de Dios, sientes como si algo te estuviera bloqueando, como un velo entre tú y el cielo. La palabra de Dios no oculta esta realidad. El salmista escribió en el Salmo 32, 3, 5, «Mientras callé mis pecados, mis huesos se consumieron en mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se convirtió en la sequedad del verano». David experimentó este mismo agotamiento espiritual, sintió el peso de la culpa, del pecado oculto, de un alma seca. Pero mira lo que hizo, confesado. Al Señor él ya no corrió, expuso la raíz, él rompió el silencio y vino la liberación. Hoy en día muchos luchan con sentimientos que no pueden explicar. Irritabilidad constante, falta de entusiasmo por la vida, frialdad en la fe, distanciamiento de Dios. Pero estas cosas no son simplemente emocionales. A menudo son síntomas de algo más profundo, heridas espirituales no tratadas. ¿Y sabéis qué? ¿Es lo más peligroso? Ahí es cuando empezamos a normalizar este estado. Empezamos a pensar que esta frialdad es solo una fase, que esta angustia es solo un mal momento, que esta ansiedad es algo que todos sentimos, pero no lo es. Esta es suciedad del alma que necesita ser limpiada. Este es un peso espiritual que necesita ser levantado. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». No dijo, vosotros que estáis enfermos en el cuerpo, ni vosotros que tenéis problemas en el trabajo. Habló con aquellos que estaban cansados y oprimidos, al igual que muchos de nosotros. Él conoce el cansancio del alma y Él promete descanso. Pero debemos ir a Él. Debemos abrir nuestro corazón, rasgar nuestra alma ante Él y decirle, Señor, limpia lo que ni siquiera puedo ver. Hay recuerdos que tu mente ya ha olvidado, pero tu alma aún los lleva. Palabras que te hirieron en la infancia, situaciones no resueltas de la adolescencia, viejos pecados que nunca tuviste el valor de entregar por completo. Todo esto forma capas y capas de suciedad espiritual, y rezas, buscas, pero parece que todavía algo te impide fluir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere un alma inventada. Él quiere un alma purificada. La limpieza espiritual comienza con el arrepentimiento, y el arrepentimiento no es solo decir, perdóname, Dios. El arrepentimiento es verdaderamente volver atrás, es dar un giro en el camino equivocado. Es decidir que esa amargura ya no dominará tu mente, ese miedo ya no controlará tus decisiones. Ese pecado oculto será expuesto a la luz de la gracia de Dios y quizá digas, pero lo he intentado y todavía siento este peso. Te entiendo.
A veces el proceso de limpieza es como tratar heridas profundas. Primero quema, luego cura. Dios va adentro, donde nadie más puede ver, y comienza a tocar donde duele. Toca recuerdos. Él confronta las mentiras que creíste. Él revela los vínculos, cosas espirituales que ni siquiera sabías que existían. ¿Y sabéis por qué? Porque Él te ama demasiado para dejarte con el alma enferma. No descuides lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Él quiere sanarte. Quiere retirar los escombros que se han acumulado. Él quiere restaurar tu vigor espiritual, tu claridad mental, tu paz interior. Y aquí hay una verdad profunda. Todo lo que no se trata, se transfiere. Si no tratas tu dolor, este se trasladará a tus relaciones, a tus decisiones e incluso a tu salud física. Por eso urge mirar hacia nuestro interior y decir: Señor, purifícame, muéstrame lo oculto y libérame. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7:1: Amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entender inmundicia de la carne y del espíritu. A veces el cuerpo está limpio, pero el espíritu está pesado, contaminado, cansado. Y la santidad no es algo automático, es algo que se perfecciona paso a paso, a medida que se quita la suciedad y la luz de Dios llena los espacios oscuros. En este punto, detente un momento, respira profundamente, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que no ves, que saque a la luz todo aquello que está oculto y te impide vivir ligero, libre y lleno de la presencia de Dios. No fuiste creado para cargar con culpa, ansiedad, pensamientos oscuros o peso espiritual. Fuiste creado para ser templo del Espíritu Santo, y un templo necesita estar limpio para que la gloria more allí. Precisamente por esto es que necesitamos continuar nuestro viaje, porque cuando el alma empieza a purificarse, las cadenas que ataban la mente también comienzan a romperse. Cuando la mente se convierte en un campo de batalla, un alma cansada crea una mente sobrecargada. Y cuando no nos ocupamos de lo que nos pesa en nuestro interior, nuestros pensamientos se convierten en un auténtico campo de batalla. El enemigo lo sabe. No necesita tocar tu cuerpo si puede aprisionar tu mente. Y es precisamente por esto que muchos hijos e hijas de Dios han sido derrotados. No está en el exterior, está en el interior. La Biblia es clara. La batalla más peligrosa no es con las personas ni con las circunstancias externas. Es con las fortalezas que se levantan en la mente. Pablo nos advierte en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fortalezas, razonamientos, pensamientos. Mira lo que está siendo atacado, la mente, porque ahí es donde crecen las acusaciones, se afianzan los miedos y se alimenta la culpa. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos que no coinciden con tu fe, pero aún así aparecen? Pensamientos como: Dios ya no me ama, no hay salida para mí, mi mente nunca tendrá paz. Estos pensamientos son flechas llameantes del maligno. Pablo también habla de esto en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos son pensamientos lanzados con el único propósito de hacerte dudar de quién eres en Dios, y especialmente de quién es Dios en relación contigo. Pero aquí están las buenas noticias. No eres lo que sientes. Eres lo que Dios dice que eres. Y si Él dice que eres amado, perdonado, elegido y fortalecido, entonces esa es la verdad. Incluso si tu mente está en caos, la palabra sigue siendo el ancla que te sostiene.
Incluso si los malos pensamientos te rodean como una tormenta, hay un refugio en la presencia de Dios donde tu mente puede ser renovada. Romanos 12:2 nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación espiritual ocurre cuando la mente se renueva. Y esta renovación no viene del mundo, ni de frases motivacionales. Ella viene de palabra viva, que es como una espada que separa lo que es alma y lo que es espíritu. Como dice Hebreos 4:12, Dios quiere limpiar tu mente, y no solo aliviar lo que sientes, sino transformar lo que crees, porque los pensamientos generan sentimientos. Los sentimientos generan actitudes. Las actitudes moldean tu destino. Por lo tanto, el enemigo intenta atacarte en la primera etapa, los pensamientos. Pero ¿cómo liberarse de una mente contaminada? ¿Cómo puedes silenciar el bombardeo mental que te roba la paz y te aleja de la voz de Dios? La respuesta está en el poder de la meditación bíblica. Salmo 1, 2, 3 dice: pero su deleite está en la ley del Señor, y en ella medita día y noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Meditar en la palabra no es solo leer, se trata de alimentarte. Es reemplazar pensamientos tóxicos con verdades eternas. Es para crear un escudo mental. Cuando el enemigo intente lanzarte flechas de ansiedad, responde con Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Cuando él intente acusarte, recuerda Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la verdadera guerra espiritual. Una mente limpia, protegida por la verdad. Y mira, no es un proceso instantáneo, es diario, es una decisión constante de reemplazar lo viejo con lo nuevo, el miedo con la fe, la culpa con la gracia, la desesperación con la esperanza. Es una construcción espiritual construida piedra sobre piedra, palabra sobre palabra, día tras día. Y quizás digas, pero mi mente está tan agitada que no puedo controlarla. Y quiero deciros, con toda la autoridad del Espíritu, sí, puedes, porque no estás solo. Es el Espíritu Santo el que vive en ti. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra. Esto significa que Él puede recordarte la promesa en el momento exacto en que la flecha del miedo intenta golpearte. Él puede traerte una paz que sobrepasa el entendimiento en medio del caos mental. Él puede guiarte en oraciones espontáneas que desatan los nudos invisibles de tu mente. Tu mente no tiene por qué seguir siendo un campo de batalla. Puede convertirse en un altar, un lugar donde se cultivan pensamientos de fe, esperanza y paz, y donde la presencia de Dios encuentra libertad para actuar. Pero para que eso suceda es necesario cooperar. Tienes que tomar una posición. Es necesario rechazar los pensamientos que no vienen de Dios y declarar la verdad aun cuando parezca lejana. Di hoy: no soy rehén de mis pensamientos, tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Di: no me agobia la ansiedad, porque el Señor es mi paz. Isaías 26:3. Di: la culpa no me define, soy perdonado por la sangre del Cordero. Efesios 1:7. Estas declaraciones son semillas espirituales. Cuanto más las repitas, más profundas se vuelven. Y un día, lo que hoy es solo una declaración de fe, se convertirá en tu realidad vivida. Y aquí está el siguiente paso en este
Viaje de limpieza espiritual. Reconocer que existe una conexión íntima entre la mente ansiosa y el corazón culpable. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Cómo la culpa no tratada envenena la paz mental y aleja el alma de la libertad. Perfecto. Continuemos con el capítulo 5 del guión con el tema limpieza espiritual. Liberación de malos pensamientos, ansiedad y culpa, manteniendo la misma línea emocional, espiritual y conectada con el capítulo anterior. Cuando la culpa silencia la voz de Dios, la culpa es un veneno silencioso. Ella no grita, sino que susurra constantemente en lo más profundo del alma. ¿Y qué dice ella? Fracasaste. Dios no te usará más. No mereces el perdón. Y lo peor es que a menudo creemos estas mentiras como si fueran verdades absolutas. La culpa es furtiva. No se presenta como un pecado, sino como un recuerdo. Saca a la superficie lo que ya ha quedado atrás, pero que el corazón aún no ha podido soltar. Quizás hoy estás viviendo con una carga que no tiene nombre, pero tiene peso. Un pasado que continúa martillando tu mente. Un error que ya has confesado, pero que todavía te persigue. Y el resultado de esto: la oración pierde su fuerza, la adoración se vuelve fría. La intimidad con Dios se distancia, porque la culpa crea una barrera invisible entre nosotros y el Padre. No porque Él nos rechace, sino porque nosotros mismos nos hemos distanciado, como Adán en el Edén, que se escondió cuando escuchó la voz de Dios. No por miedo al castigo, sino por vergüenza de su desnudez. La vergüenza es hija de la culpa. Y donde hay culpa no tratada, hay un corazón que se esconde de la presencia de Dios, incluso cuando está en la iglesia, incluso cuando lee la Biblia, incluso cuando dice amén. Pero el Evangelio llegó a romper este ciclo. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa. No es tal vez, no depende del tamaño del error. Y certeza, perdonar y purificar. Dios no es un acusador, Él es un redentor. El que acusa es el diablo, cuyo nombre significa precisamente eso, acusador. Y lo que más desea es que vivas prisionero de la culpa, incluso después de haber sido perdonado. Porque Él sabe que un cristiano que se siente condenado pierde la audacia de la fe. Y sin audacia no hay progreso, no hay intimidad, no hay frutas. Por lo tanto, el enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita ensuciar tu conciencia. Entonces, dejas de orar, dejas de buscar, dejas de creer. Pero la sangre de Jesús no fue derramada para que vivieras encadenado al pasado. Hebreos 9:14 nos recuerda: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te das cuenta? No es solo perdón, es la purificación de la conciencia, es liberación interior. Es una restauración de la identidad. Dios no solo quiere limpiarte por fuera, Él quiere sanarte desde dentro. Quiere tocar allí donde la culpa ha echado raíces, allí donde han crecido sentimientos de indignidad, allí donde los recuerdos de lo que hiciste se han convertido en corrientes emocionales. Y tal vez digas, pero no puedo perdonarme. Y aquí está el punto más sensible. A veces el problema no es que Dios nos perdone, depende de nuestra propia alma aceptar este perdón. ¿Y por qué sucede esto? Porque a menudo nos han enseñado a medir el perdón de Dios con estándares humanos. Y los hombres, cuando perdonan, todavía llevan resentimiento, todavía lo arrojan en la cara de la gente, todavía lo recuerdan. Pero Dios no es un hombre. Miqueas 7, 18, 19 nos da una de las imágenes más hermosas del perdón divino, que Dios como tú, que perdona el pecado y pasa por alto la transgresión. Mari volverá a tener compasión de nosotros, pisoteará nuestros pecados y los arrojará a las profundidades del mar.
Dios arroja los pecados a lo profundo del mar. No guarda, no archiva, no vuelve atrás. Cuando Él perdona, Él lo borra. Es como si ese error nunca hubiera existido antes de Él. Y si Dios ya se olvidó, ¿por qué se lo recuerdas? Porque la culpa no es solo un sentimiento, es una prisión emocional. Pero hay una escapatoria, la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Es el amor que continúa llegando a nosotros incluso cuando nosotros mismos no podemos amarnos. Es el brazo del Padre que nos rodea, incluso cuando tratamos de escondernos. Es la cruz de Cristo que grita, consumado es. Cuando el enemigo intenta decir, aún tendrás que pagar por lo que hiciste, esta es la verdad que rompe el yugo de la culpa. Jesús ya pagó. Ya no hay más condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto debe entrar en tu corazón como una flecha de libertad. Ninguno, sin convicción, sin cargos, sin peso. Pero la liberación de la culpa no se consigue con solo una pieza de información. Ella viene con revelación. Es cuando el Espíritu Santo toca en lo más profundo, donde las lágrimas no llegan, donde aún cargas con el arrepentimiento y la vergüenza, y Él dice, te conozco, lo he visto todo, y aún así te amo. Y cuando esta verdad explota en nuestro interior, el alma comienza a respirar. La mente se calma, la adoración fluye, la oración vuelve a ser sincera, la presencia de Dios deja de ser un lugar donde te escondes y se convierte en el lugar a donde corres para ser sanado. Así que, en este mismo momento, entrega la culpa que aún pesa sobre ti. No lo niegues, no luches contra ello, no intentes compensarlo con buenas acciones. Recién entregado, di en voz alta, Señor, me arrepiento, pero también creo que estoy perdonado. Y si haces esto con fe, notarás que algo empezará a cambiar. La ligereza que tu alma necesita no se trata de tratar de arreglar lo que sucedió, sino de confiar en lo que Cristo ya ha arreglado para ti. Y es desde esta ligereza que podemos dar el siguiente paso. Entendemos que la ansiedad que enfrentamos hoy tiene raíces profundas en el miedo al mañana y que Dios quiere abordarla ahora. La ansiedad que nos roba el presente, la culpa nos aprisiona en el pasado, pero la ansiedad nos paraliza frente al futuro, y entre el peso de lo que ya fue y el miedo a lo que vendrá, muchos han perdido el ahora, el presente, el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en paz. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es silenciar tu mente? Incluso cuando todo parece estar en orden, hay algo inquieto en nuestro interior. La mente se acelera, el corazón se acelera y el alma parece estar en un estado constante de alerta. A veces sin ninguna razón clara, a veces con tantas razones que es imposible contarlas todas. La ansiedad se ha convertido en una de las mayores batallas espirituales de esta generación. Y aunque el mundo intenta tratarlo solo como un problema emocional o psicológico, y sí, hay casos clínicos que necesitan atención y tratamiento, hay una raíz espiritual que no se puede ignorar: la falta de confianza en Dios. No porque queramos desconfiar, pero porque estábamos acostumbrados a querer controlar. Y donde hay control, hay miedo. Y donde hay miedo, no hay descanso. La ansiedad es el grito del alma que ya no puede confiar en que el mañana esté en las manos adecuadas. Jesús sabía que este sería uno de los mayores conflictos de nuestros corazones. Por eso en Mateo 6 dedicó una larga enseñanza precisamente a esto. Él dijo, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer, beber o vestir? Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Su Padre Celestial cuida de ellas. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Jesús está diciendo, mira la creación.
Ella no tiene ninguna agenda, ningún plan, ninguna ansiedad, y aún así vive bajo el cuidado del Padre. La ansiedad surge de la ilusión de que estamos solos en el camino, que si no hacemos todo ahora, todo saldrá mal. Si no lo solucionamos nosotros, nadie lo hará. Pero la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Salmos 37:5. Confiar es diferente a esperar. Esperar significa permanecer quieto, a menudo angustiado. Confiar es descansar, incluso sin ver. Es caminar, aún sin entender. Es poner en manos de Dios aquello que está más allá de nuestro control. Y déjalo ahí. Porque el problema es que muchas personas entregan sus temores a Dios en oración, pero luego los recuperan poco después, en preocupación. Oran y dicen, Señor, está en tus manos, pero minutos después vuelven a estar rumiando sobre malas posibilidades. Esto no es fe, es ansiedad disfrazada. Y Dios quiere limpia esto. La mente ansiosa siempre está viviendo lo que aún no ha sucedido. Y el corazón ansioso sufre dolores que aún no existen. Como dice el refrán, la ansiedad es sufrir por cosas que quizá nunca sucedan. Pero hay una verdad aún más fuerte. La ansiedad nos impide ver lo que Dios ya está haciendo. Mientras te desesperas por respuestas que aún no han llegado, es posible que estés ignorando milagros que ya están sucediendo a tu alrededor. Una liberación que ni siquiera notaste. Una puerta que estaba cerrada y que en realidad era una protección. Una persona que se fue de tu vida y solo más adelante entenderás por qué. La ansiedad es ciega y nos ciega. Por eso, Pablo nos enseña en Filipenses 4, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Entiende el secreto: orar, suplicar y dar gracias. Dar gracias incluso antes de recibir. Esto rompe el ciclo de ansiedad, porque siempre quieres saber cuándo, cómo y si no funciona. Pero la gratitud mira al cielo y dice, Señor, todavía no lo tengo, pero ya te alabo porque eres fiel. Cuando comienzas a agradecer en medio de la incertidumbre, el enemigo pierde el arma del miedo. Y luego Pablo continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa es la promesa. Una paz que conserva. Eso cubre el corazón y la mente. Esto no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Esto no viene de la lógica, sino de la fe. Es la paz que te hace dormir en medio de la tormenta, como Jesús en la barca, porque sabía que el Padre estaba en control. Tienes que entender que vivir ansiosamente es vivir fuera del ritmo de Dios. Y cuando nos desconectamos del ritmo del cielo, nos agotamos intentando correr por caminos que ni siquiera deberíamos tomar. La ansiedad también es cansadora. Roba energía del cuerpo, debilita el alma, hace que el día parezca pesado y la noche insoportable. Y muchos hoy en día viven así, cansado de un futuro que aún no ha llegado. Pero Dios te llama hoy al verdadero descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta invitación es para ti, por ahora. No es mañana, es hoy. Ven a mí, trae la ansiedad. Que venga el miedo, trae lo que no puedas manejar, y Él aliviará. El alivio no es la ausencia de problemas, el alivio es la presencia de Dios. Es sentir que, incluso en medio de la guerra, hay un abrazo que te sostiene. Es saber que el mañana ya está decidido en las manos de aquel que ya escribió todos tus días antes de que existiera uno solo de ellos. Es en este reposo que Dios quiere colocarte.
Pero primero necesitamos silenciar las voces que alimentan la ansiedad, y eso solo es posible cuando aprendemos a discernir las mentiras que el enemigo siembra en la mente y el corazón. Las mentiras espirituales que esclavizan la mente. Toda ansiedad se alimenta de una raíz, y muchas veces esa raíz es una mentira que entró en algún momento del camino, disfrazada de pensamiento común, de consejo bien intencionado, de trauma no tratado, y poco a poco fue ocupando espacio en la mente como si fuera la verdad absoluta. A Satanás se le llama en la Biblia el padre de la mentira. Jesús declaró en Juan 8:44, cuando miente de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y lo que más quiere es convencernos de algo que Dios nunca dijo. Él susurra: nunca cambiarás, no eres digno de ser amado. Dios ya se dio por vencido contigo. Tu pasado es demasiado sucio, no tienes ayuda, estas voces no vienen de Dios, porque el Espíritu Santo nunca condena, Él convence, Él no oprime, Él redime, Él no acusa, Él libera. Pero ¿cuántos viven como si fueran prisioneros de estas palabras, cargando con la culpa que Jesús ya perdonó, reabriendo heridas que Dios ya quiso sanar? Creer que el silencio de Dios es rechazo, cuando muchas veces es protección. Por eso la mente necesita renovarse. Y Pablo, una vez más, nos da la clave en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente que no se renueva, se conforma, y el que se conforma con la mentira se aparta de la verdad. Por eso es necesario que confrontemos en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra, todo lo que se ha levantado contra lo que Dios ha dicho. Es necesario mirar dentro de uno mismo y preguntarse: ¿en qué mentira sigo creyendo? Quizás creciste escuchando que eras estúpido, incapaz, inútil, y hasta el día de hoy vives con miedo de intentarlo, miedo de fracasar, miedo de no ser suficiente. Tal vez alguien te traicionó, te abandonó, te lastimó, y comenzaste a creer que todos harían lo mismo, que nunca serás amado de verdad, que no vale la pena abrirse, entregarse, confiar. Quizás un pecado te ha frenado durante años, y aunque ya has pedido perdón, sigues viviendo como si estuvieras condenado, como si Dios te hubiera dejado de lado. Pero escucha esto con atención. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si estás en Cristo, ya no estás bajo acusación. Está en gracia, está en redención, está en proceso, y Dios no se cansa de su proceso. Las mentiras que siembra el enemigo son como esposas invisibles. No gritan, pero pesan. No duelen directamente, pero drenan la alegría, la fe, el coraje, el deseo de orar, de creer, de vivir. Y poco a poco, sin darse cuenta, muchas personas se van apagando por dentro. Por eso la palabra de Dios se llama espada. Ella no solo consuela, también corta. Penetra y separa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Revela lo que está oculto. Y cuando comienzas a meditar en ello, la luz invade la oscuridad mental. Y las mentiras van perdiendo fuerza, porque no es gritando como se vence al diablo, es conocer la verdad. Jesús derrotó a Satanás en el desierto con una sola arma. Escrito está. La verdad debe volver a ser la base de tu identidad. No es lo que dijeron de ti, no es lo que sentiste, no es lo que dejó el trauma. Pero, ¿qué dice Dios? Y Él dice: eres mía, yo te elegí. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Eres más que un vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres un hijo, no un sirviente, no un esclavo. Hijo, y el hijo tiene acceso. El hijo tiene perdón. El hijo tiene dirección.
El Hijo tiene amor. Por eso, hoy Dios te llama a deconstruir cada mentira con una verdad. A cada acusación que resuene, responde con la palabra. Por cada pensamiento de miedo, haz una promesa. Por cada sentimiento de indignidad, declara: la sangre de Jesús me ha lavado y limpiado. Así comienza la limpieza espiritual de la mente, cuando la palabra se hace más fuerte que los pensamientos. Cuando la voz de Dios resuena más fuerte que la voz de la culpa, cuando lo escrito se vuelve más cierto que lo que sientes. Y a medida que comienzas esta transformación interior, algo poderoso comienza a suceder. Tu espíritu se vuelve más fuerte y comienzas a discernir más claramente lo que antes te confundía. Perfecto. Continuemos con el capítulo 8 del guión del video Limpieza Espiritual, Liberación de malos pensamientos, ansiedad y culpa, conectando directamente con el punto anterior, donde mostramos cómo las mentiras espirituales esclavizan la mente y cómo la palabra de Dios es el antídoto contra ellas. Cuando el espíritu se fortalece y el alma se restaura, cuando la mente comienza a purificarse por la verdad y las mentiras pierden su poder, algo precioso sucede dentro del espíritu. Gana vigor. Él se pone de pie. Él se despierta. Es como si se hubiera levantado un velo de los ojos, como si la niebla que antes te impedía ver la mano de Dios comenzara a disiparse, y empiezas a darte cuenta de que Dios nunca abandonó el lugar. Nunca dejé de preocuparme. Él nunca te abandonó. Simplemente te estaba fortaleciendo en silencio. Mucha gente confunde el silencio con la ausencia, pero el silencio de Dios es a menudo el lugar donde Él más habla, porque en el silencio Él no compite con el ruido del mundo. Te invita a escuchar lo que realmente importa. David entendió esto cuando escribió en el Salmo 23, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta palabra refrescar significa restaurar, renovar, sanar aquello que ha sido cansado, golpeado, destruido por las luchas del alma. Un alma herida es terreno fértil para la ansiedad, el miedo y la culpa, pero el alma restaurada es como un jardín regado por el Espíritu Santo. Y es en este lugar, con el alma restaurada y el espíritu fortalecido, que la liberación comienza a hacerse realidad. Porque no sirve de nada simplemente identificar los malos pensamientos. Es necesario reemplazarlos. No basta con saber que estás atrapado. Debes caminar hacia la libertad. La libertad no es la ausencia de lucha. Ya no se trata de ser esclavo de ellos. Es estar consciente de que existen, pero saber que el espíritu que vive dentro de ti es más grande que cualquier tormenta que venga de afuera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De 2 Timoteo 1:7. Veamos lo que nos revela este versículo. El temor no viene de Dios, y si no viene de Él, entonces no te pertenece. Y si no te pertenece, ya no debería vivir allí. Debe ser echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo el espíritu. ¿Y cómo fortalecemos el espíritu? A través de la oración sincera, la lectura de la palabra, con hambre, el ayuno que genera discernimiento y la comunión con personas que nos acercan a Dios. Hay gente tratando de ganar una guerra espiritual con armas carnales. Quieren liberarse de la ansiedad, pero se alimentan de noticias negativas todo el día. Quieren la paz, pero no dejan el móvil ni siquiera para rezar 5 minutos. Quieren escuchar la voz de Dios, pero pasan horas escuchando voces que contradicen lo que Él dice. Fortalecer el espíritu es una decisión diaria. Es como ejercitar un músculo. Cuanto más lo trabajas, más crece. Y cuanto más fuerte sea tu espíritu, más débil será la influencia de la carne, de la culpa, de la opresión. La
Verdad es que Dios no solo quiere aliviar tus síntomas, quiere tratar la causa. Él no solo quiere liberarte de la ansiedad por un día, quiere enseñarte a vivir en paz constante. Él no solo quiere quitarte el peso de la culpa, sino que también quiere que tú también enseñar a vivir con ligereza, con la conciencia tranquila, el corazón lleno de esperanza y la mente anclada en la verdad. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Consolador, porque Él no solo visita, Él habita. Él no solo consuela, Él transforma. Él no solo consuela, Él fortalece. Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros, incluso los viejos traumas comienzan a perder su fuerza. Los recuerdos duelen menos, el pasado pierde el control y empiezas a ver un futuro donde antes solo había miedo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez la liberación que has estado esperando está a solo una rendición de distancia? Tal vez lo que se necesita no es una nueva respuesta, sino una nueva actitud. Quizás lo que Dios espera de ti no es una nueva petición, sino una nueva entrega. Una decisión de dejar ir las voces confusas y estar en silencio ante Él. ¿Quieres ser libre? Así que acepta ser moldeado. ¿Quieres curarte? Así que déjate tocar. ¿Quieres tener paz? Así que diga sí a la presencia. Porque la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando el espíritu se fortalece, el alma se restaura, la mente se renueva. El cuerpo también lo siente. Incluso los síntomas físicos comienzan a disminuir. El sueño mejora. La respiración se calma. La sensación de asfixia desaparece. Porque cuando Dios toca lo invisible, lo visible también cambia. La importancia de hablar la verdad de Dios en voz alta. Hay un poder extraordinario escondido en las palabras. Y a menudo este poder se desperdicia porque los cristianos no entienden el principio espiritual detrás de la declaración de fe. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la usa bien come de su fruto. Esta es una de las verdades más ignoradas en la vida cristiana. Lo que sale de tu boca tiene el poder de alimentar tu alma o envenenarla. Tiene el poder de levantarte el ánimo o hundirte más profundamente en la oscuridad de la ansiedad, la culpa y la confusión. Mucha gente pasa todo el día murmurando, quejándose, repitiendo frases como «no puedo», «soy un fracaso», «nada cambia», «mi mente está en caos», «creo que Dios se ha olvidado de mí». Ellos no se dan cuenta, pero están profetizando destrucción sobre sí mismos. Están alimentando al enemigo con munición para atacar su propia mente. Ahora bien, entiendan, la liberación espiritual no es solo un evento interno, también se verbaliza. Hay un tipo de autoridad que solo se manifiesta cuando declaras la verdad en voz alta. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no solo pensó en las Escrituras. Él habló, Él declaró, está escrito, y el enemigo se retiró. ¿Estás experimentando malos pensamientos? Declarar la verdad. ¿Estás luchando contra la ansiedad? Alza tu voz y di, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Te sientes culpable? Di, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando declaras las promesas de Dios en voz alta, algo se alinea dentro de ti. El alma se calma, el espíritu se fortalece, la mente se somete y el infierno tiembla. No es magia, es un principio bíblico. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando escuchas la verdad, incluso de tu propia boca, tu fe crece. Tu corazón se llena de luz. El entorno cambia. Y aquí hay algo importante. La liberación a menudo se esconde en la repetición de la verdad. Una sola oración quizá no cambie todo, pero una vida de declaraciones alineadas con la palabra
moldearán tu ser interior a lo largo de los días. Comienza a transformar tus días con afirmaciones como: soy amado por Dios, soy perdonado y lavado por la sangre de Jesús. Tengo la mente de Cristo, la paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos. El Espíritu Santo vive en mí y me fortalece. Usted no está solo y no tienes que seguir viviendo como si estuvieras derrotado. Tu mente puede ser reprogramada por la verdad y comienza cuando usas tu boca como instrumento de vida. No subestimes el poder de un amén susurrado con fe, de una oración hecha con sinceridad, de un verso repetido con hambre. Cada palabra llena de fe es una espada en el mundo espiritual, y cuanto más lo conviertas en un hábito, más natural se volverá. Empiezas a notar que las palabras de miedo están desapareciendo y las palabras de fe están tomando su lugar. El murmullo da paso a la gratitud. La confusión da paso a la certeza. La culpa comienza a derretirse ante la gracia. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo, porque la palabra ya no está solo en tu mente, está arraigada en tu corazón y resuena en tu voz. No solo crees, proclamas. No solo lo escuchas, lo vives. No solo sabes, te posicionas. La liberación comienza cuando silencias las voces mentirosas y dejas que tu boca haga eco de lo que Dios ya ha dicho sobre ti.